Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Desde hace más de 20 días se viene registrando combates entre la Fuerza Armada de Venezuela y miembros de grupos armados ilegales colombianos en el estado Apure, fronterizo con el departamento de Arauca. Los enfrentamientos son protagonizados por presuntos miembros del Frente Décimo de las disidencias de las FARC y el ejército del vecino país. Según las autoridades venezolanas, los combates dejan 9 subversivos abatidos, más de 30 capturados y 4 militares muertos. Esta situación ha provocado el desplazamiento de más de 4.000 personas hacia el municipio de Arauquita. Desde allí, las autoridades han lanzado un SOS pidiendo ayuda humanitaria, alimentos, asistencia médica para estos desplazados. Y en medio de esta nueva crisis en la frontera, el régimen de Nicolás Maduro no solo responsabiliza al gobierno colombiano de lo que está pasando en la zona, sino que retomó las amenazas contra nuestro país. Una de las más violentas arremetidas la hizo Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Miren lo que dijo. Cometen un error de cálculo, creer que la guerra va a ser en territorio venezolano. Pónganse a creer que va a ser así. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes. Con estas amenazas bélicas hacia Colombia hizo su reaparición en la pantalla venezolana el vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Todo esto por los enfrentamientos en el estado Apure, al oeste de Venezuela, entre el ejército de Maduro y las disidencias de las FARC. Todo aquel que vaya a Apure y se ponga del lado del enemigo no va a ser tratado con ninguna diferencia de un enemigo. El analista Félix Arellano considera que estas amenazas ya no son tomadas en serio por la comunidad internacional. Creo que ahora no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto porque son muchos años de amenazas, muchos años de supuestas denuncias, de insultos, descalificaciones, que han hecho perder toda credibilidad en Venezuela. Sin embargo, advierte que la situación en el estado Apure sí merece más atención del gobierno colombiano. Yo creo que ese es un tema que debería Colombia llevarlo a la agenda internacional. La comunidad internacional tendría que sorprenderse de ver contingentes en territorio venezolano. Cabello también arremetió contra periodistas y organizaciones independientes como Fundaredes, quienes han denunciado las violaciones de derechos humanos en los estados fronterizos ante la opacidad estatal. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Venezolana desplegó todas sus tropas al estado fronterizo de Apure con el fin de combatir a estos grupos armados. En Caracas, Neidy Freites, Noticias Caracol. Pues ese será nuestro tema esta noche. Queremos entender un poco lo que está ocurriendo allí, en esta región fronteriza, y para ello hemos invitado a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido, señor Ronald, a Sala de Prensa. Buenas noches, Daniela. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Carlos Patiño, docente internacionalista de la Universidad del Rosario. Señor Carlos Patiño, bienvenido también. Hola, Daniela. Buenas noches. Bueno, comencemos. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona fronteriza entre Arauca y el estado de Apure? Comienzo con usted, señor Patiño. Pues mire, lo que estaba pasando allí es algo que es muy interesante porque desde hace muchísimos años Venezuela ha consentido la presencia de grupos armados ilegales colombianos, específicamente de las FARC y el ELN, y luego del proceso de paz, como todos conocemos, se ha producido una escisión profunda en los grupos que organizaban alrededor de, que eran parte de las FARC, y esta escisión ha hecho que haya, digamos, una migración importante de una parte de esos grupos hacia Venezuela. Luego, con la aparición de lo que algunos han llamado la nueva Marquetal y lo que otros llaman las verdaderas FARC o las auténticas FARC, y la disputa entre alias Iván Márquez y alias Gentil Duarte, pareciera ser que la Fuerza Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha tomado partido por una de estas facciones en contra de la otra, y estamos frente a esta condición. Venezuela ha venido presentando, y algunos mandos militares han presentado estas operaciones como una especie de operaciones en contra de grupos armados ilegales colombianos. Incluso Diosdado Cabello, el que escuchábamos hace un momento en el inicio de la nota, dijo que era una especie de avanzada bélica colombiana contra Venezuela para facilitar una invasión, cosa que es completamente, digamos,
ridícula, por decirlo menos, y que incluso alguien, un alias Arturo, comandante de una de estas, digamos, unidades que se declara auténticas FARC, dice que por el contrario, siempre han sido parte de una relación permanente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que en ese contexto reclama una especie de diálogo abierto. En este sentido, estamos viendo una especie de reacomodo de la frontera, además una frontera muy complicada que coincide con la zona en Colombia de Arauca y que del territorio de Arauca, un territorio muy complejo en esta perspectiva y que se va hacia el Catatumbo y coincide además con la reorganización del ELN y otra serie de grupos armados ilegales en esta perspectiva. Eso es en pocas palabras lo que está sucediendo. Faltará ver qué es lo que irá a pasar, digamos, en el sentido de si Venezuela va a ser una especie de reacomodo territorial en serio, cosa que yo no creo y que obviamente pues deja en entredicho la capacidad de reacción que pueda tener y obviamente las consecuencias que eso trae para Colombia. Aprovecho para preguntarle, entonces para usted no es verdad lo que dice Diosdado Cabello cuando dice que Venezuela está atacando a todos los grupos armados ilegales que están en su territorio. No, esto no es cierto y Venezuela ha consentido la presencia de grupos armados ilegales colombianos allí. Hay que recordar, por ejemplo, el poco grato recordado Rodríguez Chacín para Colombia, por ejemplo, y sus relaciones fluidas con las FARC desde el gobierno, desde lo que habían sido los diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, por ejemplo, pero durante todo este tiempo, o incluso las relaciones de Diosdado Cabello con grupos de las FARC, pero también del ELN y otra serie de grupos. Pero además hay que recordar que más allá de esta coyuntura que involucra muchísimo a Colombia, también ha habido una presencia de grupos armados ilegales de muchas otras partes, ha habido una presencia de grupos ilegales o señalados internacionalmente como grupos terroristas o financiadores del terrorismo o grupos proclives al terrorismo, entre ellos Hezbollah. Hay que recordar, se me acaba de olvidar el nombre de un investigador del Departamento del Tesoro que hizo un trabajo muy importante sobre la presencia de Hamas, por ejemplo, en el territorio de Venezuela, o la presencia de otra serie de grupos distintos, mucho más allá de armados ilegales o narcotráfico y alrededor de economías ilegales, explotación de tierras raras, negociaciones con coltán, una serie de rutas ilegales del oro, y de una forma que hace de Venezuela como una especie de territorio abierto a las economías ilícitas. Bien, ya vamos a seguir profundizando en este tema. Quiero hacer un paréntesis. El señor Carlos Patiño es docente internacionalista de la Universidad Nacional. En un comienzo creo que me equivoqué de la universidad, pero bueno, haga la aclaración. Señor Ronald Rodríguez, quiero entonces continuar con usted. ¿Cómo analiza lo que está pasando en esta zona fronteriza entre Arauca y el estado de Apure? Gracias, Daniela. Al profesor Carlos, un saludo. En efecto, en Venezuela hay que tener en cuenta que el Estado venezolano primero perdió el monopolio de la fuerza. En este momento, el régimen de Nicolás Maduro ha permitido que otros actores adquieran dominio territorial, incluso en las ciudades. Lo que ellos llaman zonas de paz y de seguridad son espacios en los cuales los cuerpos de seguridad no pueden ingresar y las fuerzas oficiales del país han sido replegadas para que sean actores criminales los que dominan esas áreas. Y eso no ocurre solamente en las ciudades, sino que se ha extendido a través de todo el territorio venezolano, a lo cual se suma que han generado una serie de fracturas, estructuras que buscan supuestamente el control o el dominio territorial, pero que han terminado creando pequeños feudos en los cuales los actores militares terminan estableciendo acuerdos con estos grupos criminales. Por eso no se puede hablar de, digamos, una asociación del régimen venezolano con el ELN, porque realmente es el general que domina una parte, un área territorial donde hacen o confluyen una serie de crímenes y delitos que producen muchas ganancias, el que pacta con los diferentes actores. Así que en un momento determinado puede pactar con el ELN, en otro momento puede pactar con una de las disidencias de las FARC, en otro momento puede llegar a pactar con una megabanda o tren, generando una situación de prácticamente federalización del territorio venezolano. Estas regiones de seguridad, estas zonas operativas, estas áreas de defensa que ellos llaman áreas de defensa integral, realmente lo que han causado es una fractura al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al punto que cuando se presentan estas situaciones, estas confrontaciones, son confrontaciones por los negocios y por el frágil equilibrio de mantener las riquezas de esos negocios.
En este momento lo que trata de hacer el régimen central es un poco establecer el orden y relevar a las autoridades que están en el área, pero la realidad es que al final del día cada uno de estos actores va a seguir pactando y negociando con el actor que más beneficios le lleve. Y obviamente pues esto ha llevado incluso a que el régimen central haya decidido llevar las fuerzas de acción especial, las llamadas FAES, que recordemos que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos en los informes de derechos humanos sobre la situación en Venezuela ha solicitado que se desmantele este cuerpo, porque este es un cuerpo que ha sido claramente uno de los factores de violación de derechos humanos en Venezuela. Es más, desde 2016 hasta 2020, más o menos se calcula que han muerto 27.000 personas por resistencia a la autoridad en territorio venezolano, y muchas de estas muertes están asociadas precisamente a la acción de las FAES. Una de las demandas o de las denuncias que se ha hecho frente al actuar del Estado venezolano en la zona de Apure es que precisamente están agrediendo, están atacando población civil sin tener ningún tipo de consideración, y están generando el desplazamiento, la movilidad humana de un componente humano que ha llegado a territorio colombiano. Se calcula que son más de 5.000, y de hecho, como decía el ministro del Interior hace poco, de ellos la gran mayoría son realmente ciudadanos colombianos que habían huido de Colombia por el conflicto armado que se presentaba en Arauca, se habían radicado en Venezuela, y a pesar de la crisis multidimensional por la que atraviesa el territorio venezolano, solo hasta ahora, por estas condiciones de seguridad, empiezan a regresar. No todos ellos van a regresar a Venezuela. Ronald, para ir profundizando y avanzando poco a poco justamente en esos actores, entonces también le hago la misma pregunta que le hice al señor Carlos. Descartamos entonces lo que dice Cabello, hablando de ataques a los grupos armados ilegales que estén en su territorio, o que se trate de un ataque contra determinados grupos para proteger otros actores como el ELN, como dicen críticos del régimen. ¿Usted qué opina? Yo creo que yo incluso voy un poco más allá. Recordemos que hace unas semanas el tema de Venezuela era el problema del exequivo con Guyana, y se estaba dando una discusión internacional en esa materia, y ahora 2 semanas después pasó al tema de la frontera con Colombia. Creo que este es una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para causar un distractor internacional frente a la situación que vive el hermano país, y particularmente frente al acrecentamiento del tema de la COVID-19 en territorio venezolano. En este momento en Venezuela las cifras están subiendo rápidamente, y el Estado ya no tiene la capacidad de controlar en un país que tiene un sistema de salud fuertemente debilitado. Creo que estas acciones van en parte un poco a generar una cortina de humo para una situación humanitaria en materia de salud pública que puede ser muchísimo más grave, y que obviamente pues está marcada por una serie de elementos de actores irregulares que están en territorio venezolano, como lo decía el profesor Carlos, porque el mismo régimen venezolano les dio abrevadero y les dio lugar a ellos para que estén en territorio. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ellos fueron los que permitieron que estos actores hicieran presencia en territorio venezolano, y que incluso se convirtieran en actores que hoy dominan el territorio. Venezuela no solamente ha perdido el monopolio de la fuerza, ha perdido el control territorial que históricamente había tenido. Bueno, ya encontramos acá también otro punto interesante, otro punto de vista, esa cortina de humo para tapar esa situación humanitaria, esa crisis humanitaria que todos los días registramos. Señor Patiño, pero volviendo a esos actores, ¿quién es quién al otro lado de la frontera? ¿Cuál es el poder real de las disidencias encabezadas por alias Iván Márquez, el Paisa, Santrich, el Frente Décimo, el ELN? ¿Qué otros grupos delincuenciales? Pues la verdad, Daniela, es que es una, digamos, es una variedad de grupos importantes. Para empezar, lo que llamamos disidencias de las FARC, todavía algunos se arriesgan a decir con mucha claridad que son estos o son aquellos. Hay unas 2 o 3 corrientes distintas, una corriente que está con alias Iván Márquez, otra corriente que al parecer estaría con alias Gentil Duarte, pero al parecer habría una tercera facción que va por el medio, donde aparecen unos nuevos liderazgos, y sumados unos con otros, según algunos observadores, estaríamos hablando entre unos 1.800 y 2.300 combatientes. El otro es el ELN, que podría estar prácticamente duplicando el número de hombres en armas que el ELN había tenido hasta el año 2015, que estaba alrededor de los 1.000 a 1.100 combatientes, y que hoy podría estar fácilmente rondando los 2.000. Un grueso de ellos, una parte importante con presencia en Venezuela, junto con los comandantes del ELN en Venezuela, pero también pueden haber otros grupos, como de hecho los han registrado,
que no necesariamente aparezcan con etiquetas de grupos guerrilleros colombianos, y quiero insistir en esto, hay una serie de grupos armados ilegales que están alrededor de las economías ilícitas dentro de Venezuela, dentro del esquema que muy bien ha explicado Ronald, a quien agradezco su explicación sobre la federalización del territorio, que es muy importante no olvidar este asunto, porque ha habido una especie de retiro del control territorial que las fuerzas militares venezolanas habían hecho, y aquí hay que decir que ese retiro, una vez las fuerzas militares venezolanas se transforman en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perdieron el control de muchos territorios, y quiero insistir en dos hechos que son muy interesantes. Uno, la minería ilegal aurífera, pero también la minería ilegal alrededor de materiales escasos como el coltán o las tierras raras, que están siendo controlados por grupos armados ilegales distintos, por ejemplo, grupos brasileños. El primer comando de la capital tiene una presencia muy fuerte sobre el oriente de Venezuela, domina grandes rutas y mecanismos de extracción de diversos minerales, en una especie de alianza corrupta e ilegal con autoridades militares, policiales e incluso políticas dentro del régimen venezolano. Y en este asunto estamos frente a una fragmentación de la capacidad del Estado que pareciera controlar algunas de las grandes ciudades, incluso con problemas serios de policía y de criminalidad fuerte dentro de esas mismas grandes ciudades, y que obviamente atraviesa, digamos, una crisis cada vez más fuerte. En este sentido, algunos observadores, por ejemplo, de la comunidad de inteligencia europea, se atreven a decir que estaríamos hablando de unos 16 a 17 grupos armados fuertes dentro del territorio de Venezuela, lo que genera realmente un panorama muy complejo, y que obviamente pues se coaliga de alguna manera pues con las dificultades que Colombia tiene de control territorial, de narcotráfico, de economías ilegales, y obviamente este es un asunto que marca pues una serie de conflictos cada vez más fuertes. Muy compleja esa cifra que nos da, señor Patiño. ¿Y qué responsabilidad entonces tiene el Estado colombiano en esta crisis de seguridad en la frontera? Hablemos entonces del papel de nuestro país, señor Ronald. Bueno, realmente el Estado colombiano en este momento tiene una situación bastante compleja, porque tenemos ya desde febrero del 2019 rompimos relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, no tenemos ningún canal de comunicación con el régimen venezolano, y tenemos a eso sumado todo el tema de la migración, el cual complejiza toda la lógica en los territorios que hacen parte de la frontera. La frontera colombiana y venezolana está compuesta por una población entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados venezolanos de 12 millones de personas aproximadamente, según las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística Venezolano, y del DANE colombiano. Y en esa área, pues como lo decía el profesor Patiño al inicio, están áreas que son muy complejas del territorio nacional, como el Catatumbo y el área de Arauca, que han sido utilizadas por grupos al margen de la ley y por grupos guerrilleros a lo largo del tiempo, y que tienen una serie de complejidades por los negocios del narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, pero que en los últimos años han visto y han encontrado en toda la dinámica minera y en la trata de personas y en el tráfico de migrantes nuevas fuentes económicas. Eso solamente se puede resolver cuando hay coordinación por parte de los dos estados para enfrentar los problemas de esta naturaleza, y esa coordinación no se ha dado ni se ve en el corto plazo. De hecho, no hay confianza entre los actores estatales que tienen el control de cada una de las regiones, y cuando se han hecho ejercicios locales, por ejemplo, entre las gobernaciones de Táchira y de Norte de Santander, al final no se han logrado ese nivel de confianza que se requiere para enfrentar la situación. Todo esto en un momento en el cual pues la crisis de salud pública complejiza aún más el tema. Desde la sociedad civil se ha solicitado, diferentes organizaciones, diferentes miembros de la sociedad civil y académicos hemos solicitado que se nombre un alto representante de Naciones Unidas para que se aborde el tema en la zona de frontera, pero también hay que tener cuidado, no caer en el discurso del canciller Arriaza, que busca instrumentalizar un poco la situación, y el discurso del régimen venezolano, que obviamente tiene una situación compleja en este momento, porque toda la dinámica de salud pública se le está saliendo de las manos. Cuando uno revisa y le hace seguimiento a las redes sociales venezolanas, las últimas 2 semanas particularmente, hay una preocupación de la población venezolana por el crecimiento que está teniendo la dinámica de la COVID-19 y la falta de vacunación. Entonces hay que tener cuidado de que ellos no busquen distraer la atención
discusión pública internacional, llevando el tema hacia la dinámica de frontera, porque empiezan a percibir que el primer año de la pandemia que habían podido manejar gracias al aislamiento al cual han sometido al país, en este momento no lo puedan hacer. Así que desde el lado colombiano, primero, hay que empezar a pensar cómo vamos a hacer y cómo vamos a dar una respuesta humanitaria a lo que está pasando con el desplazamiento desde el lado venezolano. Ellos son refugiados, su categoría internacional es de refugiados, están escapando de una situación bélica que no les permite estar en este territorio, y a pesar de que muchos de ellos quieren regresar y tienen la intencionalidad de regresar, realmente las condiciones no se van a dar en el corto plazo, porque las acciones del régimen venezolano van en una dirección donde están generando muchísima más violencia, no solamente los actores ilegales, sino el mismo Estado venezolano. La sola presencia de las FARC ya es un símbolo de la dinámica de violencia y la espiral de violencia en que han puesto al apure. Y por el otro lado, pues tenemos toda la dinámica de la COVID, que en esta población, si bien solamente se han presentado casos asintomáticos, como lo decía el día de hoy el director de Migración Colombia, no deja de ser una situación que requiere una respuesta articulada en toda la frontera por parte de las autoridades colombianas, como incluso hace un año lo propuso el presidente Pastrana, que se crearan campamentos de atención médica en la zona de frontera. Bien, pasemos a las amenazas de Diosdado Cabello. ¿Qué piensan de lo que conocimos hoy, señor Carlos Patiño? Mire, son amenazas muy complejas, como decía el internacionalista Arellano que ustedes citaron ahora. Realmente han perdido mucha fuerza, han perdido mucha credibilidad. Sin embargo, no hay que olvidar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene equipamientos militares importantísimos que superan de lejos las capacidades de contención de Colombia. Tienen unas flotas aéreas con aviones Sukhoi muy importantes. Obviamente algunos dirán, no, pero el mantenimiento no es lo óptimo, o los pilotos no son los mejores, etcétera. Desde el punto de vista de seguridad y defensa, este asunto no puede menospreciarse ni puede, digamos, atenuarse en esas perspectivas. El equipamiento militar que tiene Venezuela comparado con Colombia es un equipamiento que obviamente pone a Colombia en estado de alerta. Colombia sigue todavía con serios problemas, por ejemplo, de radares militares, sigue con unos serios problemas de tener una flota aérea importante para la disuasión o la confrontación. Sin embargo, hay que decir que incluso hoy, a diferencia de hace 2 años, por ejemplo, la capacidad que tuviera, o el interés incluso que tuviera la Federación Rusa hoy, en abril de 2021, con respecto a una intervención militar en Venezuela, realmente está bastante, digamos, disipada. Y adicionalmente hay un asunto que es fundamental en todo este asunto, es la voluntad de Estados Unidos de si habría o no una confrontación en ese contexto, cosa que yo no creo, porque más allá de cualquier condición, pensar que un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela pudiera darse, pues es un enfrentamiento realmente muy corto por capacidades, por posibilidades, incluso por logística militar. Es un enfrentamiento que duraría muy poco, menos de 2 o 3 días. En ese contexto, esto no tiene, digamos, mucho sentido, es más un poco ganar terreno para la galería interna, tratar de rehabilitarse y mostrar a Venezuela como un Estado con conexiones internacionales que hoy en día son muy débiles, y donde además los aliados que tenía tienen intereses muy distintos. Por ejemplo, a Irán, mucho más que convertir a Venezuela en una especie de punto de confrontación con la política de los Estados Unidos, bajo el gobierno de Biden, lo que más le interesa a Irán es establecer un arreglo con Biden y no convertir a Venezuela en una trinchera de confrontación. Otro tanto pasa con Rusia, u otro tanto incluso podría pasar con la República Popular China. Y obviamente Cuba, en las actuales condiciones, no está en una situación que le permita ofrecer una fortaleza de ninguna forma, ni política, ni diplomática, ni militar a Venezuela. En consecuencia, digamos, esto no es una amenaza que uno pudiera decir es muy seria o muy fuerte. Sin embargo, el Estado colombiano no debe pasar inadvertido este tipo de situaciones, debe tener una observación clara, tanto política, diplomática como militarmente, y debe obviamente tomar medidas de contención claras y serias. Medidas de contención. Para usted, señor Ronald, ¿cree además que se podría agravar esta situación en la frontera, agudizando más el distanciamiento entre Colombia y Venezuela? ¿O usted qué piensa de paso, pues agregando lo que nos acaba de decir el señor Carlos Patiño?
Bueno, estamos en el peor momento de la relación entre Colombia y Venezuela. De hecho, después del cierre de la frontera el 14 de marzo por la situación de salud pública que tenemos, este es el cierre más largo de la historia que hemos tenido de los 7 pasos fronterizos que nos comunican terrestremente con el hermano país. No tenemos relaciones consulares y no tenemos relaciones diplomáticas, como lo dije antes, y particularmente una cosa que me preocupa a mí mucho es que en este momento el Estado colombiano no tiene a una persona responsable de estar pensando y de estar trabajando el tema de Venezuela todo el tiempo. Este es el momento en la historia del Estado colombiano que menos personas tenemos dedicadas al tema de Venezuela. Recordemos que nosotros teníamos 15 consulados, teníamos embajada y teníamos el escritorio de la Cancillería sobre Venezuela. Hoy solamente nos queda el escritorio y esto pues nos genera unas debilidades de entender un poco lo que pasa en Venezuela. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice la oposición venezolana cuando ellos tienen su propia agenda política, y nosotros tenemos que entender que el tema de Venezuela es muchísimo más que la simple polarización política que vive el país, sino que estamos hablando de un país que perdió el control territorial, que perdió toda la dinámica del monopolio de la fuerza y que ha permitido la presencia de una multiplicidad de actores, que si bien el régimen venezolano tiene un armamento estratégico que es muy importante, los militares venezolanos no enfrentan grupos guerrilleros de forma como lo hicieron en los años 60 y 70 cuando derrotaron a sus propias guerrillas. Después de eso y hasta los años 90 se perseguía a las guerrillas colombianas cuando entraban a territorio, pero desde que llegó la revolución bolivariana se permitió toda la lógica de abrevadero, reposo e incluso colaboración y apoyo a estos grupos. Y una de las cosas que llama la atención es que precisamente sea Diosdado Cabello quien es una persona muy cercana al estamento militar y que habla desde lo militar cuando el régimen ha enviado a la zona Alfaes, que es un cuerpo policial, que es un cuerpo que de hecho, como lo decía, está caracterizado por la violación sistemática de derechos humanos y que es mucho más cercano a la lógica de Nicolás Maduro, que de hecho hasta Nicolás Maduro se ha puesto uniformes de la Policía Nacional Bolivariana como no lo ha hecho con la dinámica militar. Ahí hay que mirar otras lecturas respecto a cómo pueden llegar a sentirse los militares venezolanos que están enfrentando una situación y que ya no tienen las capacidades para enfrentar esta lucha contra grupos subversivos. Y obviamente pues el Estado colombiano, creo que es muy importante hacer un llamado a que no puede pasar por alto las amenazas de Diosdado Cabello. Son amenazas graves. El régimen venezolano se ha acostumbrado a una diplomacia del micrófono donde sistemáticamente insulta a las autoridades colombianas, al pueblo colombiano, y todo el tiempo vive con esta complejidad, pero no porque digamos se haya convertido parte de su modus operandi esta forma de actuar, uno puede dejar pasar por alto esta situación. Por el contrario, es cuando más atención le debe prestar y cuando más actores, no solamente los de seguridad, sino también otros actores de análisis, deben participar en la comprensión de lo que sucede en Venezuela, porque el tema venezolano es muchísimo más complejo y requiere una observación, y no podemos tampoco dejarnos instrumentalizar por terceros actores, ni por la oposición venezolana, ni por otros actores que tienen intereses con la dinámica venezolana. Y lo que debemos buscar, en algún momento vamos a tener que establecer un canal de diálogo con el régimen, que es un régimen dictatorial y violador de derechos humanos, pero incluso en los momentos de más alta tensión es para eso que se creó la diplomacia, para generar instrumentos en los cuales uno pueda llegar a algunos mínimos comunes. Y particularmente una cosa que a mí siempre me ha preocupado, y sobre todo por las cifras de muertos que se dan en Venezuela, es qué está pasando con los colombianos en territorio venezolano. Se calcula que aproximadamente 3,4 millones de compatriotas todavía permanecen en Venezuela y los hemos dejado completamente desamparados ante un régimen que, como sabemos, es un régimen violador de derechos humanos. Pues son varios los puntos que se nos quedan por tratar, como este último que usted nos acaba de mencionar, señor Ronald. Ha sido muy importante, muy valiosa la colaboración de ustedes para entender un poco más, para profundizar en ese contexto sobre lo que hay detrás de estos combates entre la Fuerza Armada de Venezuela y miembros de grupos armados ilegales colombianos, justamente en el estado de Apure, zona frontera con Arauca. Muchas gracias, señor Carlos Patiño. A ustedes, Daniela, muchas gracias. Y también muchas gracias a usted, Ronald Rodríguez. Muy bien, a los dos, nuevamente nuestro agradecimiento. Hacemos una pausa y ya estará con nosotros Ricardo Espina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos a Ricardo Ospina para que nos cuente qué tiene esta noche en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora el más reciente informe de la División Especializada de la Contraloría General de la República sobre las personas que aparentemente se colaron en el Plan Nacional de Vacunación. Esto quiere decir que son 1.241 personas que han sido detectadas que no están dentro de los planes, ni de los equipos, ni de los grupos priorizados inicialmente por parte del gobierno nacional. Aquí hay varios elementos importantes. Hay al menos 800 de esas personas que tienen edad que oscila entre los 18 y los 44 años de edad y que no son ni médicos, ni enfermeras, ni vigilantes, ni personal de limpieza, ni otros priorizados. Por supuesto, tampoco están en edades de entre 70, 80 o más años de edad, que fueron los primeros en ser vacunados en el país, junto con el personal de la primera línea que está en unidades de cuidados intensivos contra el coronavirus. Además de eso, la Contraloría, a través de su delegada Lina Aldana, revelaron en las últimas horas que 20 personas que aparecen como fallecidas en la registraduría aparecieron vacunándose. En Colombia no solamente votan los muertos, sino que también se vacunan los muertos, una evidente irregularidad. Y adicionalmente encontramos que hay cerca de 59 personas que aparecen en diferentes municipios del país vacunándose en menos de 20 días, 2 y 3 veces. Es decir, que se está aparentemente suplantando una identidad y están vacunándose con ese nombre personas distintas en diferentes sitios de Colombia. Para agregar a esto hay que decir que también se investiga si hay irregularidades en personas que no viven en Leticia, ni en Amazonas, ni en Vaupés, ni en otras zonas fronterizas con Brasil, que aparecen vacunadas, que aparentemente están en esas zonas y que resultaron con vacuna a pesar de que no son habitantes de esos sitios y que se estarían aprovechando de la barrera epidemiológica que emprendió el gobierno, es decir, un plan de vacunación masiva con la vacuna de Sinovac para evitar la llegada al país de la cepa brasileña. De los departamentos que hoy tienen la lupa de las autoridades, hay dos particularmente que llaman la atención: el Valle del Cauca con más de 400 casos investigados y Santander con más de 160. Todo esto ya está en manos, como lo decíamos, de la Superintendencia de Salud, de la Fiscalía y de la Procuraduría, además de la Secretaría de Salud, para que se tomen cartas en el asunto. Gracias, Ricardo. Así terminamos esta noche. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos.